Bien, paz hermanas. Bueno, vamos a dar paso a lo que es el estudio de esta oportunidad. Pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica que tenemos para esta lección de esta tarde, basada en lo que es, hermanos, una historia que de todos es muy conocida, ¿verdad? Que tratas de una mujer que era bastante buena, ¿verdad? ¿O no, hermanas? Era bastante mala, ¿verdad? Buena para lo malo. Bien, era buena pero para lo malo. Bien, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 25, el mensaje a la iglesia de Dios. ¿De dónde es? De Tiatira. Y aquí interviene, ¿verdad? Una mujer que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aparece con una mala reputación, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Apocalipsis 2, verso 18 al 25, le doy lectura y me siguen con la vista. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice el 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo, dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo venga. Pueden acomodarse, hermanos. Vamos a hablar en esta lección del tema que tiene como título Jezabel en Tiatira. Es el cuarto mensaje que el Señor refiere a quien Alá, a la iglesia de Dios, que según, hermanos, el orden cronológico, ¿verdad? Según el orden cronológico, hermanos, aparece, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Su recorrido, ¿verdad? Su recorrido, a partir del año 500 en adelante, ¿verdad? El tiempo en donde se movió esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Decimos que es de esa manera porque según el orden de la profecía, la iglesia iba a vivir ¿cuántas épocas? ¿Cuántas épocas? 7 épocas. Y la de Tiatira, corresponde a la cuarta época. Ha pasado la época de Éfeso, que correspondió mejor dicho, del primer siglo, ¿verdad? Desde el año 30 que Jesús dejó fundada la iglesia hasta el año 100. Después vino la iglesia de Filadelfia, y que la iglesia de Filadelfia le correspondió vivir del año 100 al año 313. Después vino la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo existió prácticamente del año 313 hasta por el año 500, por ahí así, 530 más o menos, 538. Y hermanos, luego viene la iglesia de Tiatira, que es del año 538, y aparece ahí un dato, ¿verdad? En el cuadernillo. ¿Qué dato aparece? Hasta el año de 1520 aproximadamente. Bueno, pero en esta época, hermanos, el Señor resalta
algunas cualidades buenas que había visto en la iglesia. ¿Cuáles eran las cualidades buenas que el Señor había visto en la iglesia, hermanos? Y que de hecho, ¿verdad? El Señor aquí se muestra como el Hijo de Dios, el que tiene ojos, como llama de qué, dice, hermanos, como llama de fuegos. Algo muy particular, ¿verdad? Los ojos, que todo lo miran. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están, dice, sobre todos los buenos. Mirando el qué, sobre todo, ¿verdad? Dice, los ojos de Jehová están sobre todos, mirando lo bueno y mirando también el qué, lo malo. Entonces realmente, hermanos, acá a la iglesia de Tiatira se le presenta el Señor como el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, como algo que todo lo mira, que todo lo visualiza. Y también dice, y pie semejante al bronce bruñido. En el verso 19 aparece el Señor resaltando algunas cualidades buenas de la iglesia. ¿Cuáles eran esas cualidades de la iglesia? El amor, la fe, ¿qué más dice? El servicio, ¿verdad? Que eran bien serviciales, bien trabajadores, entregados en la obra del Señor, pero también dice que eran pacientes. Y algo mucho más importante que tenía la iglesia de Tiatira, y es lo que todos debemos de procurar, ¿verdad? Es que sus obras últimas, oiga bien, sus obras últimas eran, ¿qué dice? Mejores que las primeras. Eso sí es bueno en nosotros, y eso el Señor se lo resaltó a la iglesia de Tiatira. Algo muy diferente con la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Que dice, yo conozco que no toleras a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Es decir, ha menguado, tu fervor espiritual ha disminuido. Pero a la iglesia de Tiatira le dice, las obras últimas han venido a ser mejores que las primeras obras, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Es que nosotros nos vayamos perfeccionando en el camino del Señor, que a medida van pasando los años sobre nosotros vayamos siendo como mejores, no que vayamos siendo peores, ¿verdad? Como alguien le dijo en una oportunidad, bueno, y a usted no se le echan de ver los años en la iglesia, pero él pensaba de que le decían eso porque se veía más joven, pero no, le decían eso ¿por qué? Porque en lugar de ser mejor, va siendo como, va siendo peor. Y por eso le decían, a usted no se le echa de ver los años que ha pasado en la iglesia. Imagínese qué vergonzoso, qué penoso eso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de luchar, ¿verdad? Por cada día que nuestras obras se vayan perfeccionando día tras día. Y dice ahí el texto, ¿verdad? Pero tengo contra ti unas pocas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Que toleras a esa mujer Jezabel. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña, dice, que se dice profetiza, dice, enseña y seduzca a mis siervos a comer, mejor dicho, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire usted, un problema que tenía la iglesia de Tiatira es que habían consentido a esta mujer Jezabel a que les enseñase. ¿A qué más dice ahí, hermanos? Aparte de que les enseñase, dice ahí, a que les había, dice, a que les seduzca, a que seduciera a sus siervos a fornicar. Eso de fornicar es, hermanas, ¿qué es eso de fornicar en esta parte de la escritura, hermano? Ajá, correcto. Fornicar de una manera espiritual, ¿verdad? De una manera espiritual. De que los hermanos de repente, quizás, porque para ese tiempo, hermanos, según la época de esta iglesia, que fue del 538 en adelante, y todos conocemos, según la profecía bíblica, que del año 538 en adelante, ¿qué es lo que vivió la iglesia, hermanos? Una severa persecución que desencadenó el papado. Recuerdan que en el 538
es que el catolicismo, ¿verdad? Levanta su primer papa, el cual recibe el poder político y religioso y empieza a, ¿qué, hermano? A perseguir a todos los hijos de Dios, ¿verdad? A todo aquel que fuera en contra de las enseñanzas del romanismo, que fuera en contra de las enseñanzas del catolicismo. Entonces, sí, el Papa Vigilio, ¿verdad? El primer papa de la Iglesia Católica que sostuvo el poder político y religioso. Y bueno, en ese sentido, vamos a ver, analicemos y reflexionemos en ese punto, ¿verdad? Porque es que el Señor se queja en contra de la iglesia, de que esa mujer Jezabel, fíjese que esa mujer Jezabel es la figura que el Señor utiliza para referirse a qué iglesia. ¿A qué iglesia, hermano? A la iglesia apóstata, a la iglesia falsa, a la iglesia que nació en el año 325 con el emperador llamado, ¿cómo se llama el emperador que estableció la iglesia católica? Constantino, ¿verdad? Sí, en el año 538 es que la iglesia católica es declarada como la iglesia oficial ¿de qué? De todo el mundo, de toda la tierra, encabezada por el máximo pontífice, ¿verdad? Al cual se le llamó el vicario filii Dei, o mejor dicho, el representante de Cristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. A esta mujer se le llamó ¿cómo? Jezabel, así se le llamó aquí. Y dice que la iglesia de Tiatira consintió en que esta mujer o esta iglesia enseñase a sus hijos ¿a qué? A fornicar. Pero vaya, ubiquémonos en ese punto, una persecución. ¿Y de qué manera es que la iglesia consintió eso, pues? ¿De qué manera es que la iglesia consintió eso, hermano? ¿Y por qué el Señor digamos, la afrenta? Le dice, tengo contra ti esto, que has permitido que esa mujer Jezabel, que se llama, ¿qué dice? Que se llama profetiza, enseñe a fornicar ¿a quiénes? A mis escogidos, a mis hijos. Vamos a ver. Momento de persecución, momento difícil para la iglesia. ¿De qué forma es que la iglesia empezó a consentir que esa mujer Jezabel empezara a hacerla fornicar? Diga, hermana Carmen. De la manera que escuché anoche una predicación. Sí. Cuando nosotros decimos, llega cierta amistad y nos invita a cierta iglesia, a determinada iglesia, y nosotros decimos, mire, va a haber un cumpleaños, mire, va a haber una reunión en la iglesia X que no profesa los mandamientos de Dios. Nosotros vamos a ese lugar y empezamos a fornicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener relación con algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, la iglesia fornica. Cuando también decimos el sábado o el día domingo o el día que caiga el 10 de mayo, voy a ir a comprar flores, voy a ir a comprar el regalo para la mamá. Tal vez nunca le había dado nada, pero ese día le lleva un regalo o le da comida o le invita a cierta. ¿Y cuántas de la iglesia no habrán? No sé, no lo he visto, ¿va? Pero yo venía ahora, veníamos y ahí en los cementerios había grandes filas y venta de todo, hasta de comida y de flores, porque iban a visitar a su mamá. Cuando uno se le mete en esas ideas, es ser fornicario, es tener la doctrina de Jezabel. Porque ¿qué hizo Jezabel? Jezabel se casó con Acab, que era el rey de Israel. Pero Jezabel, ella dijo, yo voy a tener mis mismos principios, yo voy a adorar a mis dioses, y levantó altares y se casó con él, pero ella siguió esa doctrina de demonios. Entonces, por eso es que fornicar es hacer lo que es en contra de la voluntad de Dios. Digo yo, ay no, si es que mi hermano, mi único hermano, está allá en X iglesia y va a celebrar una acción de gracias y voy yo, también voy a fornicar contra eso.
que se casó el día sábado. Yo, no, y qué pecado puede ser llegar allí a atarme. Pero voy a compartir esas alabanzas, esas oraciones que no van a Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vaya, dígame, hermana Lolita. Vamos a ver ahí. Ajá. Pues, hermanas, yo pienso pues que el primer error que tuvo La iglesia de Tiatira. Fue consentir el arreglo que ella pidió, ¿verdad? De seguir adorando a sus ídolos. Ajá. Y la dejaron hacerlo, y así pues que ella fue enseñando, contaminando, perjudicando a la iglesia, al tal grado pues que ya ve que Dios, pues, como no consiente, ¿verdad? Que otra adoración, sino que solo para Él es la gloria y la honra. Por eso es que le vino de todo eso. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver. Vale, mírenme. Yo les hacía la pregunta, ¿verdad? Sobre eso, porque fue una etapa bastante difícil para la iglesia. Y fácilmente, hermanos, cuando muchos hermanos tememos a la muerte, ¿o no es cierto? Muchos tememos a la muerte. Y pudiésemos pensar como que la iglesia de Tiatira toda sucumbió, ¿verdad? Pero no, porque allí en la lectura bíblica aparece, ¿verdad? Que el que dice, el 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen, dice él, que esa doctrina. O sea, quiere decir, hermanos, de que, miren, muchas veces la fornicación, ¿verdad? Con esa Jezabel espiritual, puede ser como en ese tiempo, era algo forzado, era algo obligatorio, porque a partir del año 538 la iglesia fue duramente perseguida y obligada prácticamente a someterse al clero que estaba imponiendo el romanismo, al clero católico. Pero ¿qué sucedía? La convicción debería de mantenerla la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó con algunos miembros? Que empezaron a doblegarse. Lo correcto hubiese sido como aquellos 3 jóvenes allá en Babilonia, ¿verdad? ¿Se acuerdan los 3 jóvenes allá en Babilonia? ¿Cuáles eran los 3 jóvenes en Babilonia, hermanas? No, díganme los originales, ¿verdad? Los nombres paganos, esos no los mencionen porque esos no. ¿Cuáles eran? Ananías, Misael y Azarías y Daniel. Esos 3 varones, hablemos primero de los 3 varones, la convicción. Ellos estuvieron expuestos a morir, ¿verdad? Ellos estuvieron expuestos a morir cuando Nabucodonosor levantó aquella estatua y dijo, que todo hombre debe de postrarse ante esta estatua. Todos, toditos. Y el que no se postre, dijo, lo vamos a tirar ¿a dónde? Al horno de fuego. Al horno de fuego. Quien no se sujete, lo vamos a tirar al horno de fuego. Pero Misael, Azarías y Ananías, ¿qué dijeron ellos? Nosotros no vamos a doblegarnos. Nosotros no vamos a adorar. Aunque así sea que muramos, pero no vamos a adorar esta estatua. Porque nosotros sabemos que el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Y ellos se mantuvieron como convencidos en no doblegarse ante aquella estatua. Los tiraron al horno de fuego y el Señor los guardó, ¿no es cierto? Entonces, pero vieron muchos hermanos de la iglesia de Tiatira que cuando vino la persecución, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Muchos se dieron. Y vamos a ver, ahí apareció Jezabel. Por ejemplo, ya no es el sábado el día de adoración. Ahora es el domingo. Y eso es lo que decía ¿quién? ¿Quién decía eso, hermanos? Jezabel. Y entonces venía, y el que no guarde el día domingo como día de adoración, ¿qué decía Jezabel? Lo vamos a matar, vamos a morir. Entonces, ¿qué pasaba con los hermanos de Tiatira? Quizás hasta los líderes de la iglesia empezaban a ¿qué, hermanos? Empezaban a temblar, empezaban a ¿qué? A doblegarse ante ese sistema y negaban quizás la fe de ¿quién, hermanos? La fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y empezaron a estar quizás, no podían reunirse así como lo hacemos nosotros,
pero de repente quizás, hermanos, ellos preferían andar libremente, pero que su vida no estuvieran bajo ningún tipo de peligro. Pero vieron, hermanos, que se mantuvieron firmes, que aun a costa de lo que les pudiera pasar, ellos mantuvieron su propia convicción y no se doblegaron ante esa mujer Jezabel que les enseñaba a fornicar, y que precisamente Jezabel, eso es lo que hizo, fornicar, cambiar las cosas paganas por cosas que, hermanos, por cosas divinas. Eso es lo que hizo por Jezabel, alterar, ¿verdad?, las cosas que ellos hacían en honor a dioses paganos y transferirlos ¿a qué, hermanos? A las cosas de Dios, ¿verdad? Una mezcla. Entonces, de esa forma es como la iglesia de repente puede llegar a fornicar, y eso también es, debemos de nosotros cuidarnos. Decía mi hermana lo de los cumpleaños y de todo eso, inclusive veamos un poco las actitudes de la Jezabel allá en tiempos de Acab, ¿verdad? ¿Cómo era la mujer, esa mujer allá en tiempos de Acab, hermanos? ¿Era una mujer sumisa? ¿Era una mujer sujeta a su esposo? ¿O cómo era? ¿Cómo era esa mujer? Esa mujer era manipuladora, hermano. ¿Cómo era? Era fuerte, era dominante, ¿verdad? El pobre, mire, el pobre Acab, hermano, aunque era el rey, era el hombre, pero él no mandaba en la casa. ¿Quién era el que mandaba en la casa? ¿Quién mandaba en la casa? Mandaba Jezabel. Dice que cuando Acab llegó a pedirle ¿a quién? A Nabot, ¿verdad? Le llegó a pedir la viña. Y Nabot le dijo, ¿qué? No, le dice, esa no te la puedo dar. ¿Por qué? Le dice, porque esa es una herencia de mis padres. Yo no te puedo dar esa viña, que mis padres me la han heredado. ¿Cómo se fue Acab, hermanos? Dice que se fue triste. Y allá dice que se fue a encerrar. Y digamos, encerrado, allá estaba, hermanos, que no quería comer nada. Había caído en depresión. Acab, porque Nabot no le había querido dar la viña. Y llega la esposa Jezabel y le dice, ¿cómo le dice? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué es que no querés comer? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué le dice Acab? Es que fíjate, le dice, yo lo me imagino a Acab, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Como que era un niñito, ¿eh? Y llegó a decirle, es que fíjate que fui donde Nabot. Como cuando llegan los niños donde la mamá y le dice, ¿por qué venís llorando? Es que fíjate que allá me pegó fulanito. Es que fíjate que le pedí. Y llegó acá así donde, o mejor dicho, Jezabel, y le dice, es que fui donde Nabot a pedirle la viña y no me la quiso dar. Inclusive hasta le ofrecí el doble de lo que valía y no me la quiso dar. Y por eso, ¿y qué dice que hizo Jezabel? Sí, le dijo, ya mañana la vas a tener, le dijo. Y cabalito así pasó, ¿o no, hermano? Esa mujer no era una mujer fácil. ¿Y por qué estamos hablando de eso, verdad? Porque realmente, mire el objeto de la lección de lo que habla, advertir sobre la falsa enseñanza de Jezabel y su efecto negativo en la vida espiritual de ¿qué dice? De una sierva de Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Porque decía un hermano, si hay bastantes Jezabeles en la iglesia, decía yo, no, ¿cómo se pone a creer? ¿Por qué habla así de las hermanas? ¿Por qué habla así de las hijas de Dios? Dice uno, ¿verdad? Ay, es que usted, porque quizás no se ha encontrado todavía con una, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Pues es que mire, es que hay mujeres que a uno lo quieren, ¿qué? A uno lo quieren manipular, a uno lo quieren dominar, y en cierto modo a veces hermano, lo acepto que así es. A veces acepto que así es, porque la mujer como que tiene un poder bastante grande, hermano, sobre el hombre, ¿verdad? En la forma de cómo lo puede
persuadir o cómo lo puede, ¿qué, hermano? Enredar para hacer lo que ella quiere. Imagínese que Acab se casó con ella, él tenía que haber sido el jefe, ¿verdad? Y le tenía que haber dicho, pues mire, aquí vamos a hacer, ya no vamos a adorar a Baal, ya no vamos a adorar a esos dioses que usted adora, ¿verdad? Porque dice que Jezabel no era israelita, ¿verdad? ¿Qué era Jezabel, hermanas? Hermana Ceci, ¿qué era Jezabel? ¿De dónde era Jezabel? ¿Ah? ¿De dónde era Jezabel? ¿Ah? ¿De dónde era, hermana Claudia? No sé. ¿De dónde era Jezabel? De Tiro de Sidón. Vaya, fíjese, no era israelita. No era israelita. Ella tenía su propia forma de adorar. Pero vino Acab y se casó ¿con quién? Con ella. Con Jezabel. ¿Y qué era lo normal que hubiera pasado ahí? Si Acab hubiera sido el esposo, ¿verdad? Como cabeza de hogar, ¿qué hubiera pasado? Ella tenía que haberse sujetado, pero no. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Me va a hacer un altar, dice, ¿verdad? Me va a hacer un centro donde esté la adoración de ¿qué? De mí, de mi Dios. Y así fue, hermano. Y por eso es que la nación de Israel en tiempos de Acab dice que cayó en una tremenda idolatría, tanto así que el profeta Isaías arremete contra ellos porque les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre cuántos? Entre dos pensamientos. Si ustedes creen que Baal es Dios, adórenle a él, pero si ustedes creen que Dios es el Dios de los cielos, el Dios eterno, entonces adórenle a él, pero no estén adorando a uno y a otro. Y eso es lo que cayó la iglesia de Teatira. Algunos hermanos de la iglesia de Teatira, que por una parte servían a Dios, pero por otra parte estaban sirviendo ¿a dónde? Al romanismo. Y en esa forma la iglesia estaba ¿cómo? Estaba adulterando. O mejor dicho, estaban también fornicando, ¿verdad? Con la doctrina de la falsa iglesia que se había levantado en el año, o había sido establecida en el año 538. ¿Qué otros elementos pudiésemos mencionar de esa Jezabel literal, hermanos, que existió en tiempos de Acab, la esposa de Acab? ¿Qué podemos mencionar también de Jezabel? Aparte de ser una mujer manipuladora, ¿verdad? Era vanidosa, oiga bien, oiga, era vanidosa, hermana. Sí, usaba muchas pinturas, hasta se disfrazaba, pues. Era hija de un rey. Sí, se disfrazaba, o sea, tenía todo lo del paganismo, pues, todo lo del mundo lo tenía. Entonces, realmente, hermanos, ese espíritu a veces quiere prevalecer, ¿a dónde? Dentro de la iglesia. Cuando como hija de Dios, usted quiere volverse vanidosa. Cuando usted quiere adoptar las cosas que el mundo hace, sus maquillajes y todo eso. Eso es lo que hacía Jezabel, ¿o no es cierto? Eso es lo que hacía. Inclusive, hasta, ¿cómo se llama? Dice que se adornaba con muchos, ¿qué dice? Con muchos colores, dice, ¿verdad? Dice que también se adornaba con muchos colores. Es que era demasiada vanidosa, era extravagante. Y eso es, hermanos, lo que empezó a prevalecer en la iglesia de Teatira. Dígame, hermano. Fíjese que en relación a esas clases, la vez pasada, bueno, ya hace años, prohibieron que uno usara no los tapados originales porque muchos usaban como cualquier cosa, se ponían de tapado, ¿verdad? Sí. Y eso es alusivo, según una vez nos dieron una clase a ella, pues que ella dice que así como se vestía, se disfrazaba cubría de y colores. todo, Sí. y así, entonces por un tiempo nos prohibieron que se usaran otro tipo de tapados acá en la iglesia, ¿verdad? Pero alusión a lo que ella hacía, solamente, hermano. Bueno, ahí está. Esas son cosas, pero ¿verdad que no hacemos caso? ¿Por qué no hacemos caso? ¿Sabe por qué no hacemos caso y seguimos usando de ese tipo de indumentaria? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no queremos modelarle a Dios, sino que queremos modelarnos nosotros, ¿verdad?
¿Para quién? Para que se nos vea bien. La vanidad es la que aflora en estos tiempos. A mí casi no me gusta predicar de esos temas, pero realmente, hermanos, son temas que en más de alguna oportunidad los he expuesto, los he enseñado, pero realmente, hermanos, no queremos, digamos, ajustarnos, no queremos sujetarnos a eso, queremos parecernos a como el romanismo. En el romanismo, discúlpenme lo que voy a decir, en el romanismo utilizan las mantillas negras, ¿verdad? ¿O no es cierto? En el romanismo utilizan las mantillas negras. Y, ¿qué? Es el color principal para ellos. Y bueno, y luego, ya en la iglesia, una vez lo dije, ya no se están usando la mantilla como es, sino que se están usando bufandas. Se están usando cosas que no son directamente para cubrirse la cabeza. O chales se llaman, ¿verdad? Tome nota, ¿verdad? Y no lo tome a criterio personal. Acuérdese, la iglesia de Tira tenía una cualidad, y es que las obras últimas, dice, habían sido mejores que las primeras, pero habían tenido el descuido ¿de qué? De adoptar las costumbres de la falsa iglesia. Inclusive muchas veces nosotros, hermanos, en alguna oportunidad alguien nos dijo, miren, ¿y ustedes por qué no permiten flores ahí en frente? ¿Por qué no permiten flores enfrente, ahí en el atril, en el altar? ¿Verdad? Porque esas son costumbres que vienen ¿de dónde? Que vienen del paganismo. No, pero es que son ofrendas que se dan a quien, dice alguien, son ofrendas que se dan a Dios. No es malo, dice alguien, ¿verdad? Pero, hermanos, como le vuelvo a repetir, son cosas en las cuales tenemos que nosotros tomar conciencias y empezar a quitarnos todas aquellas cosas. Mire, yo conocí a una hermana ya mayor, ¿verdad? Ya bastante avanzada de edad, y ella decía, es que uno cuando está joven, decía ella, porque ella había sido joven en la iglesia, había estado desde joven en la iglesia, y ella decía, es que uno cuando está joven, dice, se hace uno cosas, dice, que de verdad, aunque está en la iglesia, pero hace cosas que uno ya cuando está mayor, dice, las entiende que de verdad eran que eran pura vanidad, que no eran correctas hacerlas. Y le decía yo, ¿y qué es lo que usted hacía? ¿Y qué es lo que usted hacía? Y por querer, no le voy a contar, me decía, pero sí, yo me recuerdo de lo que hacía, y empezaba a hacer cuenta, ¿verdad? De lo que ella hacía. De manera, hermanos, que estas lecciones son para que nosotros tratemos de mejorar en nuestra vida espiritual, que procuremos por ningún medio entrar en ese comportamiento de adoptar las costumbres que vienen de la falsa iglesia, de la falsa organización religiosa que se impuso en el mundo, que se ha impuesto en el mundo y que se llama ser la madre de todas las iglesias. Vamos a avanzar, vamos a leer brevemente el comentario. Mire cómo dice: Jezabel, una mujer dominante, y aparte de eso dice que era, ¿qué, hermanos? Prepotente, ¿verdad? Era hijo de Ed-Baal, rey y sacerdote de Tiro y Sidón. Y se casó con ¿quién dice que se casó? Con Acab, rey de Israel, en el año 880 a.C. Se llegó a un arreglo en el cual ella continuaría adorando a su Dios nativo. Y eso es lo que hizo Jezabel. Eso es lo que hizo Jezabel. ¿Se acuerdan? Constantino, ¿qué es lo que hizo? Unir la religión con el Estado. O sea, la falsa iglesia, aquellos que ya no compartían la doctrina verdadera, a esos Constantino, ¿qué es lo que hizo? Abrazarlos, acogerlos, ¿verdad? Hizo una amalgamación, se llama, ¿verdad? Una mezcla entre el paganismo y el ¿qué? Y el cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, no estamos hablando del verdadero cristianismo, sino que estamos hablando del falso cristianismo, ¿verdad? Del falso cristianismo. Entonces, eso es lo que hizo esta Jezabel allá en el antiguo tiempo, ¿verdad? Hizo un arreglo, dice,
en el cual ella continuaría adorando a su dios nativo, Baal, en Samaria, su nuevo hogar. Y dice, era de carácter fuerte, poseía una gran terquedad. ¿Qué significa la palabra terquedad, hermanas? ¿Qué significa terquedad? Que aunque se le esté diciendo las cosas, no, esto no lo debe de hacer. Hermana, no haga esto. Pero como es terca. Pero bueno, aquí dice, somos terquitos, decía mi hermana, ¿verdad? ¿Verdad que somos algo terquitos, hermano? Ajá. Dice, esta mujer tenía terquedad. Y dice más, devota y fanática de Mercal, dice, el Baal de Tiro. Entre sus séquitos se encontraban 450 profetas de dicho Dios y 400 profetas de la diosa Acera. Eso era Jezabel. Era terca, así dice, ¿verdad? El comentario. Era devota y fanática a una religión completamente alejada de ¿quién? Alejada de Dios. Cuando el profeta Elías fue enviado por Dios para amonestar al rey Acab, el rey lo trató como su enemigo, pero el profeta le habló el mensaje divino diciéndole, he aquí yo traigo mal sobre ti y aborreceré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Los perros comerán ¿a quién dice? A Jezabel en el muro de ¿qué dice? De Jezreel. Y lo mismo se le dice a la Jezabel de allá de Apocalipsis, ¿verdad? A esta Jezabel dice, yo la tiro ¿en qué dice? En cama, dice. Yo la tiro en cama. Así es, hermano, efectivamente, y así fue. Dice más, quiero ver. Todo esto ocurrió de acuerdo con lo que anunció el profeta. Y la malvada Jezabel tuvo un final que terrible. Dice que los perros, ¿qué es lo que le hicieron? La comieron. Se la comieron. Dice, ahora bien, ¿qué relación tiene la mujer de Acab con la carta enviada a la iglesia de Dios en Tiatira? Nuevamente observamos un símbolo en las Sagradas Escrituras. Por sus características, esta mujer Jezabel representa, ¿a quién representa? A la falsa iglesia que había hecho de su enseñanza una mezcla de costumbres y prácticas de diferentes religiones y creencias, consolidando el sincretismo religioso. El versículo de memoria indica que la iglesia en Tiatira tenía un problema. O sea, la iglesia de Tiatira tenía un problema. Y es que toleraba a Jezabel ¿con qué dice? Con su inmoralidad e idolatría. O sea, ellos adoptaban todas las costumbres de esta mujer Jezabel. Por eso es que dice, tienes a esa mujer Jezabel que enseña a mis escogidos a fornicar. Y yo decía anoche, la gente dice que a ellos le cantan, ¿verdad? Las mañanitas, ¿verdad? Que así dice, ¿verdad? No me cantaron las mañanitas y hoy estaba cumpliendo años yo, dice. Ve, mis hijos, dice la hermana, ni se acordaron de que hoy era el día de la mamá. Así, ¿verdad? O sea, cosas así, hermanos. Y vivimos, ve, cumplí años y nadie me felicitó, dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fornicando. Porque hermano, la celebración de cumpleaños, se origina del paganismo, porque cada día tiene la designación de un santo. Yo decía anoche, el santo del día que yo nací se llama San Nazario Celso. Ese es el santo del día que yo nací, San Nazario Celso. Ajá, fíjese, San Nazario Celso. Ese es el santo del día que yo nací. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, nosotros, hermanos, celebramos cumpleaños? Uno dice que a uno se lo celebran. Por eso es que el apóstol Pablo dice, dice, el ídolo, no es que el ídolo sea algo, decía Pablo, ¿verdad?
sino lo que está detrás de, ¿qué dice? Del ídolo. Por eso, porque lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios. ¿Y el qué dice? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Dice que esta mujer Jezabel les enseñaba a comer cosas sacrificadas. ¿A qué dicen? Usted todavía se come el pastelito que le dan cuando alguien cumple cumpleaños. Cuando alguien cumple años, perdón. Se come todo, o los panes con pollo que le llevan el 24 de diciembre. Gracias a Dios, a mí no me llevan. ¿Verdad? No me llevan. ¿Y por qué no me llevan? ¿Por qué no nos llevan? Porque ya saben que nosotros no participamos de eso. Pero cuando nosotros no damos a conocer nuestra enseñanza, la gente siempre está tomándonos en cuenta y es de esa forma como nosotros estamos fornicando. Y esa regañada el Señor le da a la iglesia de Tiatira y también nos la da a quienes, también nos la da a nosotros. Pero como no queremos entender, tenemos el espíritu de quién decía, de Jezabel. ¿Y cómo era Jezabel? Dice ahí. Terca, dice. Era terca. No entendía, pues. ¿Verdad? Entonces dice aquí, miren, toleraba a Jezabel con su inmoralidad e idolatría. Por eso los exhortaba a que se arrepintieran de esos actos. Así como Jezabel, esposa de Acab, entregó a la nación de Israel a la idolatría, adorando dioses extraños y trayendo costumbres paganas de otras naciones, la iglesia de Tiatira estaba expuesta a mezclar la doctrina pura y santa con enseñanzas contrarias a la verdad. Miren, hermanas, pongan atención a esto. Pero es increíble. A veces uno se queda sorprendido. Hermanos predicadores que son ministros de iglesia, no de aquí de El Salvador, pero de otros países. Hermanos que están tratando de defender lo indefendible. ¿Qué de malo, predicaba un hermano, qué de malo tiene el uso de oro y de plata en el cuerpo? ¿Qué de malo tiene eso? Y yo sé por qué es que él lo explicó, yo sé por qué es que él lo predicó. Es porque de repente, miren, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nos llamamos ser iglesia de Dios y ser un pueblo diferente. Porque si nosotros no ponemos por obra la doctrina, la enseñanza, hermanos, solo el nombre nos va a quedar de ser pueblo diferente o ser pueblo de Dios. Porque para poderlo ser, estamos bastante lejos. Estamos bastante lejos. Entonces, me comparte el hermano el enlace. Y yo le digo, hermano, le digo, entonces, pero en definitiva, ¿es malo usar o no es malo usar? Y entonces me dice, oiga el tema. No, es que ya lo escuché, le digo, pero de verdad, le digo, así honestamente, le digo, ¿es malo o no es malo usarlo? Y me dijo, solo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si es malo? Oiga bien, ¿por qué si es malo? Me dice. ¿Por qué es que Dios en la eternidad permitió que aquel querubín, oiga bien, aquel querubín de Ezequiel capítulo 28 estuviera vestido de qué? De carbunclo, de piedras preciosas y de jaspe? ¿Por qué si es malo? Me decía él. ¿Por qué permitió Dios que ese querubín que moró en los cielos, que vivió en los cielos? ¿Ya saben quién es ese querubín, hermano? ¿Quién es ese querubín, hermano? ¿Quién es ese querubín, hermano? ¿Verdad que no era un ángel, verdad, hermano, que habitó en el cielo? Vaya, pero eso es lo que hace Jezabel. Ese es el espíritu de Jezabel que enseña a los hijos de Dios ¿a qué? A fornicar, tomando algo de la escritura que nada que ver, hermano. Que nada que ver. Entonces digo yo, qué terrible, hermanos, cómo el enemigo de nuestras almas, ¿el qué?
se vale de recursos para querer desviar nuestros pensamientos de lo que tenemos como doctrina, de lo que tenemos como enseñanza. Y le digo yo, ¿y que acaso, le digo yo, usted cree, le digo, que ese querubín que usted dice que estuvo en el cielo es Satanás? Le digo, que se rebeló contra Dios. ¿Y quién más puede ser? Pues me dijo, imagínese usted. ¿Ah? Entonces, pero yo no creo que él haya creído así desde siempre. Entonces es de tener mucho cuidado nosotros, hermanos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, decía alguien, mire, y usar pantalones es malo. ¿Qué dice? ¿Es malo o no es malo usar pantalones? Es correcto que una hija de Dios se vista se empantalone, ¿verdad? Que anda empantalonada. ¿Ah? ¿Se puede? Pero la Jezabel enseña a hacer eso, ¿no es cierto? Sí, la Jezabel. Mire, hermana, uno de las causas por las cuales el juicio de Dios vino a la nación de Israel fue porque la nación de Israel, hermanos, se corrompió adoptando la costumbre ¿de dónde? La costumbre de los pueblos. Usted puede leer allí en el libro del profeta Isaías, capítulo número 3. Leamos Isaías capítulo 3. Vea usted cómo dice. Isaías capítulo 3. Mire cómo dice. Se llama allí el pecado de las hijas de Sión. Así se llama esta parte de aquí de Isaías capítulo 3. Mire cómo dice. Mire cómo dice Isaías capítulo 3. Vamos a ver. Mire. Juicio contra las hijas de Sión, verso 16. Así dice, mire. Véanlo cómo dice. Así mismo dice Jehová. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello, dice cómo. Oiga, ¿qué andar con cuello erguido, hermanas? ¿Ah? Con soberbia, ¿verdad? Ajá, con cuello erguido. Va, fíjense bien cómo dice. Que andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, dice ahí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuáles son esos ojos desvergonzados? ¿Ah? ¿Ah? Pues sí, con los ojos desvergonzados, ¿verdad? Pintados, ¿con qué? Con arreglos, ¿verdad? Con pestañas que no son las propias, con las cejas recortadas, ¿verdad? Con las cejas recortadas. Mire. Vaya, mire cómo dice aquí, mire. Que andan con ojos desvergonzados. Cuando andan, dice, van como, mire, ¿cómo van? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo van? Cuando van como, mire. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la Jezabel, ¿o no es cierto? Ese es el espíritu de Jezabel. Ahí dice que cuando andan, van danzando y haciendo son, ¿con qué dice? Con los pies. Haciendo, de veras, todo eso se ve ahí. Y mire qué más dice ahí, mire. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. Y viene hablando ahí, ¿verdad? Y mire cómo dice el 18, verso 18. Aquel día quitará el Señor, dice, el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares. ¿Y qué más dice ahí? Los pendientes y los brazaletes. Y dice más, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo. Oiga, ¿y cuáles son los? ¿Qué dice ahí, hermanas? ¿Qué dice? ¿Qué hay ahí, hermanas? ¿Está leyendo o no está leyendo? Los pomitos de olor, ¿verdad? Mire, aquel día el Señor los va a quitar. Si no Él los quiere quitar ahora, Él los va a quitar el Señor allá. Mire, los pomitos de olor, dice ahí. ¿Y qué más dice ahí? Y los zarcillos, los anillos y los joyeles, ¿de qué dice? De las narices, la ropa de gala
los mantoncillos, oiga más, los velos, las bolsas. Es que eso de los velos, hermanas, realmente eso de los velos, por eso es que se ha hablado de eso, de que hay que tener delicadeza uno con lo que son las cosas que se utilizan para Dios, ¿verdad? Con las cosas que se utilizan para Dios. Los paganos también usaban velos, ¿sabían ustedes? Sí. Bueno, ya no les sigo leyendo porque van a molestar conmigo y después ni café me van a dar, decía un hermano. Míreme, ahí dice, usted puede leerlo, usted puede leer todo eso. ¿Verdad que podemos leerlo o no podemos leerlo ahí, lo que dice? Eso dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, eso lo dice. Vaya, veamos qué más dice ahí, el comentario. Hasta los espejos, ¿verdad? Decía un hermano allá, mire, ¿cómo es tan posible? Decía, fíjese bien esto, ponga atención, hermano, ponga atención. Decía un hermano, ¿cómo es tan posible? Dice, que tengamos grandes espejones, dice, donde nos veamos todo nuestro cuerpo, todo cómo nos vestimos y todo eso, y la Biblia, andemos un pedazo de Biblia, decía un hermano, porque eso es cierto, hermano. Hablaba el hermano hoy en la mañana de que de las prioridades, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y de verdad, hermano, que a veces uno se queda admirado, que las cosas de Dios las tenemos bien, pero bien ¿qué? Bien descuidado. Pero trátese de mi apariencia física. Ay, hermano, ahí que cremas, que para el sol, dice usted, que para esto, que para allá, que para lo otro, que para acá, y un montón de cosas. Y un montón de cosas. Miren, hay que tener, bueno, sigamos leyendo el comentario. Sigamos leyendo, vamos a ver. Sigamos leyendo el comentario. Mire cómo dice. Toleraba a Jezabel con su inmoralidad e idolatría. Por eso los exhortaba a que se arrepintiera de esos actos. Así como Jezabel, esposa de Acab, entregó a la nación de Israel a la idolatría, adorando dioses extraños y trayendo costumbres paganas de otras naciones, la iglesia de Tiatira estaba expuesta a mezclar la doctrina pura y santa con enseñanzas contrarias a ¿qué dice, hermanas? A la verdad. Fíjese, le voy a poner, ya parece que ya les conté una vez, ¿verdad? Eso de los amiguitos secretos, ¿verdad? ¿Cuántas veces han jugado amigos secretos ustedes? Ya hemos jugado amigos secretos. En la escuela sí, ¿verdad? Pero eso ya no se puede andar jugando, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si, oiga bien, vamos ahí con la fornicación espiritual? Vamos a ver con la fornicación espiritual. ¿Qué le parece si yo le digo, mire, basado en la Biblia, basado en la Escritura, Hebreos capítulo 10, versículo número 24, dice el escritor, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Así es de que, hermanas, aquí están los nombres de cada una de ustedes en esta canastita invisible, ¿verdad? ¿Qué tal? Vaya, cada una va a pasar y va a venir a agarrar un papelito. Y el otro sábado va a traerle algo a la hermanita que le salió ahí en el papelito. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí yo? ¿Verdad que estoy fornicando o no estoy fornicando? Sí, porque estoy tomando algo de la Biblia para acomodarlo a una práctica que el mundo hace, ¿o no es así, hermano? Sí, hermano, así de claro. Pero mire, la fornicación se puede dar así de una manera bien. Por ejemplo, vamos a fornicar de otra manera ahora. Vamos a fornicar de otra manera, vaya. Dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 17 o 18, por ahí así dice. Dad gracias a Dios, dice, así es de que vengan, porque el 28 de julio estoy cumpliendo años y quiero hacer un culto de acción de gracias. Porque el Señor dice que hay que dar gracias a Dios
Por todo, fornicaron, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Es una fornicación eso o no es una fornicación? Sí, hermano, porque estoy adoptando una costumbre pagana para acomodarla a algo espiritual, a algo que la palabra de Dios dice. Y eso no puede ser, hermano. Comprar billetes de lotería. Bueno, ahí hay muchos ejemplos que podemos mencionar. Dice más ahí. Recordemos que el mensaje de Tiatira representa una época en la historia de la iglesia de Dios, periodo de tiempo profético que comprende la iglesia de Tiatira. Es del año 538 después de Cristo, cuando Vigilio es declarado papa y tiene el dominio romano, hasta el año 1520 después de Cristo, cuando Martín Lutero se rebela contra el papado y dice ahí, y se marca el inicio de la reforma protestante. Durante esos años la iglesia de Dios fue objeto de una feroz persecución por toda Europa, por parte de los dirigentes de la iglesia romana, con el propósito de extinguirla, pero no lo pudieron lograr. Es cierto que algunos cedieron, dice ahí, ¿verdad?, ante la amenaza de la tortura o la muerte. Por eso el reclamo al ángel de la iglesia, pero también hubo miembros fieles que se opusieron a la supremacía católica. Y de esos son los que hablan al final, ¿verdad?, los que retenían la palabra. Este mensaje y su reclamo es una advertencia para la iglesia de Dios en nuestros días. Así como en el antiguo tiempo el pueblo de Dios fue intimado para abrazar la falsa enseñanza de Jezabel, ese espíritu maligno aún está tratando de introducirse dentro de la iglesia de Dios. Y ahora, hermanas, ya no es a la fuerza. Hermanas, ahora ya no es a la fuerza, sino que ahora ya es voluntario. Hasta ni nos invitan, ni nos están amenazando y nosotros estamos ahí cediendo, ¿verdad? No, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mire, dice aquí, mire, ese espíritu maligno aún está tratando de introducirse dentro de la iglesia de Dios a través de costumbres o tradiciones traídas del mundo, tales como navidades, cuaresma, fiestas patronales, cumpleaños, día del pastor, día de la madre, día del padre, entre otras. El Señor Jesús da una recomendación que tú como sierva de Dios debes tener. Pero lo que tenéis, dice, retenerlo ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y qué es lo que tenemos usted y yo, hermanos? La doctrina, la enseñanza. Y allí debemos de mantenernos firmes en ella. Bien, vamos a dejar hasta acá. Mis hermanas que van a hacer la pregunta, pasen adelante, por favor.